La sala de reuniones estaba llena de luz fría y risas ensayadas cuando Esteban Corbalán detuvo la presentación con un gesto impaciente. Sus dedos golpearon la mesa de vidrio y su mirada, afilada y divertida, se deslizó hasta el fondo de la sala, donde Rosa Martínez esperaba inmóvil, sosteniendo su carrito de limpieza como si fuera una extensión de su propio cuerpo cansado. Él sonrió con burla abierta y lanzó la frase como quien arroja una moneda al suelo. ¿Desde cuando el personal de limpieza participa en decisiones importantes? Las carcajadas estallaron alrededor, amplificadas por las paredes blancas y el eco del poder. Rosa sintió como el sonido le atravesaba el pecho, lento y punzante, obligándola a bajar la cabeza para no llorar. Nadie notó el temblor en sus manos agrietadas ni la forma en que sus hombros se cerraron, como si intentaran proteger algo frágil dentro de ella. El olor a café caro y perfume masculino contrastaba con el detergente que aún impregnaba su delantal azul. Rosa dio un paso atrás, obediente, acostumbrada a ocupar menos espacio del que su cuerpo necesitaba. Mientras las risas seguían, sus dedos buscaron instintivamente el bolsillo interno del delantal, tocando la esquina doblada de una fotografía antigua. Ese contacto mínimo fue suficiente para que una oleada de recuerdos le apretara la garganta, recordándole que había aprendido a callar para sobrevivir, pero nunca a olvidar. Esteban continuó hablando, inflado por la complicidad de la sala, sin darse cuenta de que su comentario había abierto una herida silenciosa. Para él, Rosa era parte del decorado, una sombra útil que limpiaba después de las decisiones importantes. Para ella, ese instante condensaba años de humillaciones aceptadas, turnos interminables y madrugadas sin aplausos. El silencio que la rodeaba no era vacío, estaba lleno de todo lo que nunca dijo. La fotografía en su bolsillo parecía latir, como si reclamara su lugar en el mundo, mientras Rosa respiraba hondo, sosteniendo el peso invisible de su historia frente a hombres que jamás la miraron. La reunión siguió su curso, pero algo había cambiado para Rosa. Las risas ya no sonaban lejanas, sino insoportablemente cercanas, como un juicio público del que nadie la defendería. Pensó en su nieta Clara, en su casa humilde y en la promesa silenciosa que le había hecho a su hija antes de despedirse para siempre. Sus pies permanecieron quietos sobre el piso brillante, pero por dentro algo comenzaba a moverse con una fuerza desconocida. Aún no levantó la voz, aún no sacó la foto, solo cerró los ojos un segundo, respiró hondo y entendió que aquel desprecio acababa de despertar una verdad que había esperado años para ser vista. Rosa Martínez comenzaba sus días cuando la ciudad aún no había decidido despertarse. El autobús llegaba siempre con un gemido cansado, y ella subía con el cuerpo entumecido, el delantal doblado en la bolsa y la mirada perdida en la ventana empañada. Observaba las luces apagarse detrás de ella, mientras pensaba en Clara, dormida en la cama pequeña de la casa humilde que compartían en la periferia. Cada amanecer era una negociación silenciosa entre el cansancio y la necesidad. Rosa trabajaba para sostener algo más que un techo, trabajaba para darle a su nieta una rutina, una certeza mínima de que el mundo no siempre arrebata sin aviso. Los pasillos de la empresa estaban vacíos cuando ella llegaba. El eco de sus pasos acompañaba el roce del carrito de limpieza y el olor a desinfectante. Se mezclaba con el polvo frío de oficinas que todavía no conocían la voz de los ejecutivos. Rosa limpiaba escritorios ajenos con una delicadeza casi reverente, como si tocara objetos sagrados que no le pertenecían. Nunca dejaba huellas, nunca movía nada fuera de lugar. Había aprendido que pasar desapercibida era una forma de protección. En ese silencio, su mente viajaba inevitablemente al pasado, a la vida que tuvo antes de aprender que la invisibilidad podía ser un refugio. En su casa, las paredes eran finas y los muebles escasos, pero cada objeto tenía una historia. Fotografías gastadas colgaban torcidas, mostrando sonrisas que ya no estaban. En la cocina pequeña,
Clara hacía la tarea mientras Rosa preparaba una comida sencilla, escuchando con atención cada palabra de la niña, como si fueran tesoros. Rosa sonreía para no transmitirle el peso que cargaba, aunque por dentro convivía con una culpa persistente. Había visto morir a su hija sin poder ofrecerle más que amor y presencia. Esa herida no sangraba, pero nunca cerraba del todo. La muerte de su hija había marcado una frontera invisible en su vida. Antes, Rosa creía que el esfuerzo siempre alcanzaba. Después, entendió que el mundo no negocia con la dignidad de los humildes. Recordaba la habitación del hospital, el sonido de las máquinas y la sensación de impotencia al firmar papeles que no entendía del todo. No había dinero suficiente, ni contactos, ni milagros. Solo la promesa hecha en voz baja de cuidar a Clara y de no permitir que el recuerdo de su madre se desvaneciera. Esa promesa se convirtió en motor y condena al mismo tiempo. Rosa evitaba los conflictos porque sabía lo frágil que era su equilibrio. Un comentario fuera de lugar podía costarle el empleo, y perderlo significaba arriesgarlo todo. Por eso agachaba la cabeza cuando alguien levantaba la voz. Por eso aceptaba miradas que la atravesaban sin verla. Había aprendido a medir sus palabras, a ocupar el espacio justo, a desaparecer cuando el ambiente se volvía hostil. Sin embargo, dentro de ese silencio impuesto, algo permanecía intacto: su memoria. No olvidaba los gestos de bondad ni las deudas morales, aunque el mundo pareciera hacerlo. Cada noche, antes de dormir, Rosa revisaba una pequeña caja escondida en el armario. Dentro guardaba documentos viejos y una fotografía envuelta en tela, protegida como un relicario. La sacaba con cuidado, como si temiera romperla, y la observaba durante largos minutos. En la imagen aparecía su hija, joven y decidida, entregando un sobre a un hombre desesperado frente a una obra detenida. Rosa recordaba ese día con claridad dolorosa, la conversación breve, la esperanza ingenua de que ayudar a otros siempre valía la pena. Esa fotografía era su contradicción más profunda. Rosa se veía a sí misma como invisible, pero custodiaba una verdad que desmentía esa creencia. A veces pensaba en destruirla, en liberarse del peso que representaba, pero nunca pudo hacerlo. La guardaba por respeto a su hija y por lealtad a una memoria que nadie más parecía necesitar. Esa imagen no era un arma, era un recuerdo de humanidad compartida. Rosa no imaginaba entonces que algún día ese fragmento de pasado reclamaría un lugar en el presente. Con Clara, Rosa intentaba construir un mundo más amable. Le hablaba de su madre con palabras suaves, sin mencionar la dureza de los últimos días. Le enseñaba a decir gracias, a mirar a las personas a los ojos, a no reírse de quien tiene menos. Clara escuchaba con la seriedad de quien entiende más de lo que parece, y Rosa encontraba en esa mirada una razón para seguir adelante. Su motivación no era el reconocimiento, sino la posibilidad de que su nieta creciera sin miedo, sin vergüenza de sus orígenes. En el trabajo, nadie preguntaba por su historia. Para los demás, Rosa era solo una presencia funcional, alguien que limpiaba cuando terminaban las reuniones importantes. Ese anonimato dolía, pero también la había salvado muchas veces. Sin embargo, cada humillación dejaba una marca invisible, acumulándose como capas de polvo que nadie barría. Rosa sentía que su voz no importaba, que sus experiencias no tenían lugar en ese mundo de trajes caros y palabras técnicas. Aún así, seguía adelante, convencida de que resistir también era una forma de dignidad. La fotografía seguía siendo su secreto más pesado. No la compartía porque temía no ser creída, porque sabía que el poder rara vez escucha a quien limpia el suelo. Prefería pensar que el recuerdo bastaba, que honrar a su hija en silencio era suficiente. Pero en el fondo, Rosa sabía que la memoria no desaparece por ser ignorada, se transforma, espera, respira, y cada vez que tocaba esa imagen, sentía que algo dentro de ella se preparaba para un momento que aún no sabía nombrar.
El día de la reunión, al despertar, Rosa no imaginó que su rutina se quebraría. Se levantó como siempre, preparó el desayuno de Clara y besó su frente antes de salir. Guardó la foto en el bolsillo del delantal casi sin pensar, como un gesto automático. No sabía que esa decisión mínima la llevaría a enfrentar aquello que había evitado toda su vida. Caminó hacia el trabajo con el cuerpo cansado, pero con una intuición extraña, como si algo invisible estuviera a punto de reclamar su lugar. Mientras limpiaba la sala de reuniones antes de que llegaran los ejecutivos, Rosa pasó la mano por la mesa larga y brillante. El reflejo devolvió una imagen distorsionada de su rostro cansado, y por un instante se permitió mirarse sin juicio. Pensó en todo lo que había soportado y en todo lo que había callado. No sabía aún que ese espacio, tan ajeno a su vida, sería el escenario donde su silencio empezaría a resquebrajarse, empujado por una verdad que ya no aceptaba permanecer escondida. Esteban Corbalán ocupaba la cabecera de las mesas como si el espacio le perteneciera desde siempre. Su traje oscuro caía perfecto sobre un cuerpo entrenado para imponerse, y su voz, grave y segura, parecía diseñada para no admitir interrupciones. Cuando hablaba, los demás asentían con rapidez, aprendiendo a leer sus gestos mínimos como órdenes veladas. La sala acristalada reflejaba su imagen multiplicada, reforzando una sensación de dominio que él cultivaba con ironía y comentarios filosos. Para Esteban, el respeto no se pedía, se arrancaba, y en ese ejercicio cotidiano, había olvidado cuando dejó de mirar a las personas como personas. Su despacho era un santuario del éxito, madera pulida, cuadros abstractos costosos y una vista privilegiada de la ciudad componían un paisaje de triunfo cuidadosamente construido. No había fotografías familiares ni recuerdos personales, solo premios, contratos enmarcados y cifras que validaban su narrativa favorita, la del hombre que se hizo solo. Esteban evitaba cualquier objeto que sugiriera dependencia o fragilidad. Creía que el pasado debía ser editado con la misma precisión con la que cerraba negocios. Lo que no encajaba en su historia de autosuficiencia era descartado sin contemplaciones. En entrevistas y conferencias, Esteban repetía su relato con una sonrisa segura. Hablaba de riesgos asumidos, noches sin dormir y decisiones valientes que lo llevaron del borde del fracaso a la cima. Nunca mencionaba los momentos en que dudó de sí mismo ni las manos que lo sostuvieron cuando el suelo se abrió bajo sus pies. Para él, el éxito debía parecer inevitable, casi natural. Esa omisión constante no era casual, era una defensa. Reconocer ayuda significaba aceptar una deuda emocional que prefería negar. A los 25 años, Esteban estuvo a punto de perderlo todo. Una obra detenida, deudas acumuladas y un futuro incierto lo habían dejado sin opciones claras. En ese tiempo, conoció el miedo real, ese que no se disimula con sarcasmo. Una mujer humilde apareció entonces con una ayuda inesperada, suficiente para salvar el proyecto. Esteban aceptó el dinero con vergüenza, prometiéndose que ese episodio no definiría quién sería. Pagó la deuda años después, pero nunca volvió a mirar atrás, convencido de que olvidar era una forma de sobrevivir. Esa vergüenza se transformó con los años en dureza. Esteban desarrolló un desprecio particular por quienes le recordaban su fragilidad pasada. Los trabajadores de limpieza, los empleados invisibles, representaban una amenaza simbólica a su imagen de poder. Al reducirlos a funciones, al burlarse de su presencia, reafirmaba su distancia con aquel joven desesperado que había sido. No veía personas, veía recordatorios incómodos. Su crueldad cotidiana no nacía del odio, sino del miedo a reconocer cuánto había necesitado a otros. En las reuniones, Esteban utilizaba el humor como arma. Sus bromas eran celebradas, aunque dejaban un rastro de incomodidad. Sabía exactamente dónde golpear para imponer jerarquías sin ensuciarse las manos. Esa habilidad lo hacía temido y respetado,
pero también profundamente solo. Nadie se atrevía a confrontarlo, y esa falta de resistencia alimentaba su sensación de invulnerabilidad. Sin embargo, en los silencios posteriores, algo se agitaba dentro de él, una incomodidad que prefería acallar con más control. A solas, Esteban evitaba pensar en el pasado. Cualquier recuerdo que amenazara con emerger era sepultado bajo nuevas metas y proyectos ambiciosos. Creía que el movimiento constante lo protegía de mirar hacia atrás. No se permitía la gratitud porque implicaba reconocer una versión de sí mismo que había decidido borrar. Esa negación sostenía su identidad pública, pero erosionaba lentamente su humanidad. Sin saberlo, había construido su éxito sobre una herida abierta que nunca sanó. Cuando vio a Rosa por primera vez en la sala, no la registró como individuo. Para Esteban, ella era parte del fondo, un elemento funcional del escenario de poder que dominaba. No imaginó que su presencia silenciosa estaba conectada con el capítulo que más se esforzó por olvidar. En su arrogancia, creyó que nada del pasado podía alcanzarlo. No sabía que la memoria, paciente y discreta, estaba a punto de reclamarle una deuda que ningún contrato había saldado. El primer choque ocurrió sin estridencias, casi como un accidente inevitable en un espacio demasiado cargado de egos. Un gerente joven, incómodo con la escena, intentó justificar la presencia de Rosa en la sala, explicando que había llegado antes para limpiar y que esperaba a que terminara la reunión. Su voz sonó cautelosa, medida, como si supiera que estaba pisando terreno peligroso. Esteban lo interrumpió con un gesto seco, sin siquiera mirarlo del todo. «No perdamos tiempo», dijo, acomodándose en la silla. «Ella está aquí para limpiar, no para existir». La frase cayó pesada, y el silencio posterior fue más violento que las risas. Rosa sintió el golpe con una claridad dolorosa. No era la primera vez que la reducían a una función, pero nunca había sido tan público, tan explícito. Sus mejillas ardieron y el impulso inmediato fue desaparecer, recoger su carrito y salir sin hacer ruido. Su cuerpo respondió con la obediencia aprendida, bajó la mirada, apretó los labios y dio un pequeño paso atrás. Por dentro, sin embargo, algo se tensó. La fotografía en su bolsillo pareció quemarle la piel, recordándole que su silencio también tenía un costo. Los ejecutivos evitaron mirarla. Algunos fingieron revisar papeles, otros se acomodaron en sus asientos, incómodos pero inmóviles. Nadie dijo nada. Esa complicidad pasiva amplificó la humillación. Rosa percibió el contraste brutal entre el lujo del espacio y la precariedad de su lugar en él. La mesa de vidrio reflejaba su figura encorvada, como una distorsión que confirmaba su invisibilidad. Aún así, se mantuvo firme, sosteniendo el carrito con ambas manos, como si fuera un ancla que la mantenía de pie. Esteban continuó hablando de cifras y estrategias, satisfecho con haber reafirmado su autoridad. Para él, el episodio estaba cerrado. No registró el temblor leve en los dedos de Rosa ni la forma en que respiraba más lento, conteniéndose. Su tono seguro contrastaba con la tensión que había sembrado en la sala. En su mente, había puesto a cada uno en su lugar. No imaginaba que ese gesto, aparentemente menor, había activado algo que ya no podría controlar. Rosa escuchaba sin escuchar. Las palabras técnicas se mezclaban con recuerdos que emergían sin permiso. Vio el rostro de su hija, escuchó su voz diciéndole que no olvidara, que guardara aquello con cuidado. La ética que siempre la había guiado, esa que le enseñó a no responder con violencia ni rencor, luchaba ahora con una necesidad nueva, la de defender la memoria. No se trataba solo de ella, sino de algo más grande, más profundo. Por primera vez, Rosa sintió que mantenerse en silencio era una forma de traición, no al trabajo, sino a su propia historia. Sus hombros se enderezaron apenas, un gesto mínimo pero significativo. No habló, no interrumpió, pero dejó de encogerse. Esa dignidad silenciosa pasó desapercibida para la mayoría,
pero dentro de ella marcó un punto sin retorno. El conflicto ya no era externo, había echado raíces en su interior. El gerente que había intentado defenderla lanzó una mirada fugaz hacia Rosa, cargada de culpa. Ella la recibió sin reproche. Sabía que no todos podían arriesgarse. Esa comprensión, lejos de debilitarla, la fortaleció. Rosa entendió que la decisión que se avecinaba tendría que ser suya, tomada en soledad. Nadie más cargaría con las consecuencias. Esa certeza le dio una calma extraña, casi solemne. Cuando la reunión avanzó, el aire se volvió denso. Aunque nadie lo dijo en voz alta, algo se había quebrado. Rosa permaneció allí, presente, sin limpiar, sin moverse, sosteniendo una verdad que comenzaba a exigir espacio. Esteban, ajeno a esa transformación silenciosa, seguía creyendo que controlaba la sala. No sabía que, en ese primer choque, había despertado la fuerza más peligrosa de todas, la de alguien que ya no está dispuesto a desaparecer. La tensión no estalló de inmediato, se filtró lentamente por cada gesto, cada silencio forzado, cada mirada que evitaba a Rosa como si su presencia fuera ahora incómoda. Los ejecutivos seguían hablando de inversiones y plazos, pero el aire se había vuelto espeso, cargado de una incomodidad que nadie quería nombrar. Rosa permanecía de pie, sintiendo como el cansancio de años se concentraba en ese instante. Su espalda dolía, sus manos temblaban apenas, pero su mente estaba extrañamente clara. Comprendió que la humillación no había sido solo una burla, sino un recordatorio cruel de su lugar impuesto. Aún así, algo nuevo se abría paso, la certeza de que aceptar ese lugar ya no era una opción neutral, sino una renuncia. Mientras Esteban hablaba, Rosa observó los detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El brillo excesivo de la mesa, las copas de agua intactas, los relojes caros marcando el tiempo de hombres que no sabían esperar. Ese mundo le resultaba ajeno y hostil, pero también frágil. Bastaba una fisura para que se resquebrajara. Recordó las madrugadas limpiando esas mismas salas, cuando nadie la veía, cuando el poder dormía. Pensó en cuántas decisiones se tomaban allí sin considerar a quienes sostenían la estructura desde abajo. Esa conciencia no la llenó de rabia inmediata, sino de una tristeza profunda por una injusticia normalizada que había aceptado demasiado tiempo. Las risas ocasionales que surgían alrededor de Esteban ya no sonaban seguras. Algunos ejecutivos se removían en sus asientos, incómodos con la crudeza del comentario inicial. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero la tensión era evidente. Rosa percibió ese cambio sutil, como un temblor bajo la superficie. Su silencio comenzó a pesar más que cualquier palabra. Cada segundo que permanecía allí, sin desaparecer, era una forma de resistencia involuntaria. No había levantado la voz, no había reclamado nada, pero su sola permanencia desafiaba la narrativa de invisibilidad que le habían asignado. En su interior, los recuerdos se agolpaban con una intensidad difícil de contener. Vio a su hija joven, decidida, contando billetes con manos temblorosas, hipotecando la casa sin dudar. Recordó la discusión breve, la preocupación y la fe ingenua en que ayudar a otro era un acto que siempre regresaba de alguna forma. Esa memoria contrastaba brutalmente con la escena presente, con la risa de Esteban y su desprecio casual. Rosa sintió una punzada de culpa por haber callado tantas veces, por haber permitido que la memoria de su hija quedara confinada a un bolsillo oculto. Esa culpa, lejos de paralizarla, empezó a transformarse en una determinación silenciosa. Esteban, por su parte, notó una incomodidad que no supo explicar. Continuó hablando, pero su tono perdió algo de soltura. Percibía que la sala ya no respondía con la misma complicidad automática. Evitó mirar directamente a Rosa, como si su presencia fuera un ruido de fondo molesto que prefería ignorar. No sabía que esa incomodidad tenía raíces antiguas, enterradas bajo capas de éxito y negación. Su arrogancia seguía intacta,
pero algo en su interior comenzó a tensarse, como una cuerda demasiado estirada. El gerente joven intercambió miradas con otros, buscando apoyo que no llegó. La moral colectiva parecía suspendida, atrapada entre el miedo a perder privilegios y la incomodidad ética. Rosa observó ese teatro silencioso con una lucidez inesperada. Comprendió que la injusticia no siempre se sostiene por maldad explícita, sino por la suma de pequeñas cobardías. Esa revelación le dolió, pero también la liberó de esperar validación externa. La decisión que maduraba dentro de ella ya no dependía de nadie más. La sala parecía encogerse alrededor de Rosa, el sonido del proyector, el murmullo distante de la calle, todo se mezclaba en una sensación de irrealidad. Pensó en Clara, en su risa por las noches, en la promesa de dignidad que le había hecho. ¿Qué ejemplo estaba dando si seguía callando? Esa pregunta resonó con fuerza. Rosa entendió que proteger a su nieta no era solo garantizarle comida y techo, sino también enseñarle, incluso sin palabras, que la memoria y la dignidad no se negocian. Esteban lanzó otra broma ligera, intentando recuperar el control emocional de la sala. Algunas sonrisas forzadas aparecieron, pero ya no hubo carcajadas. La grieta se ampliaba. Rosa sintió el impulso de salir, de huir antes de romper algo irreparable. Su cuerpo conocía bien esa reacción. Sin embargo, esta vez permaneció, respiró hondo, dejando que el aire llenara un pecho acostumbrado a la contención. La fotografía seguía allí, presionando contra su piel, como un latido persistente que marcaba el ritmo de lo inevitable. El contraste social se volvía insoportable. Esteban hablaba de millones mientras Rosa pensaba en facturas atrasadas y en la hipoteca que su hija había firmado sin garantías. Esa distancia no era solo económica, era moral. La injusticia adquiría un rostro claro, una voz precisa. Rosa sintió una mezcla de miedo y claridad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle el empleo, la estabilidad frágil que había construido, pero también sabía que seguir callando tenía un costo invisible, más profundo y duradero. Los minutos avanzaban con una lentitud casi cruel. Cada palabra de Esteban parecía empujar a Rosa un paso más cerca del límite. No era rabia lo que sentía, sino una tristeza firme, acompañada de una determinación tranquila. Había aceptado humillaciones antes porque creía que no tenía alternativa. Ahora, entendía que siempre la había tenido, aunque implicara perderlo todo. Esa comprensión fue dolorosa y liberadora a la vez. Rosa recordó las veces que su hija le habló de justicia, no como venganza, sino como memoria activa. Si olvidas, es como si no hubiera pasado, le había dicho. Esa frase regresó con una claridad punzante. Rosa no quería que la historia de su hija quedara reducida a una fotografía escondida. Quería que existiera, aunque fuera por un instante incómodo. Ese deseo comenzó a superar al miedo, desplazándolo lentamente. Esteban se inclinó hacia adelante, enfatizando un punto con suficiencia. Sus manos seguras contrastaban con el temblor leve que Rosa ya no intentaba ocultar. Ella sentía el peso de todas las miradas, incluso de las que evitaban cruzarse con la suya. Esa exposición forzada, paradójicamente, la fortaleció. Comprendió que ya estaba siendo juzgada, que no había neutralidad posible. El silencio también era una declaración. El aire parecía cargado de electricidad. Rosa sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Su mente repasó las posibles consecuencias, el despido, la vergüenza, la incertidumbre. Luego pensó en la certeza de seguir viviendo con la cabeza baja, cargando una memoria que nadie reconocía. Esa opción le resultó más insoportable que cualquier castigo inmediato. La balanza interna se inclinó definitivamente. Los ejecutivos comenzaron a cerrar carpetas, anticipando el final de la reunión. Esteban sonrió, satisfecho, creyendo haber recuperado el control. Rosa supo entonces que el momento se acercaba. No sabía cómo ni con qué palabras,
pero sentía que la historia exigía ser contada. Sus dedos tocaron la fotografía una vez más, buscando fuerza en ese gesto íntimo. El pasado y el presente se alineaban peligrosamente. Antes de dar el paso, Rosa permitió que el silencio se extendiera un segundo más. Ese espacio suspendido fue su último refugio. Pensó en todas las veces que había deseado que alguien hablara por ella. Ahora entendía que nadie lo haría. Esa responsabilidad la asustaba, pero también la dignificaba. Su respiración se volvió más profunda, más consciente. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, quizás sea porque todos, en algún momento, hemos callado demasiado. Si sientes que la memoria y la dignidad importan, te invito a quedarte, a acompañar este momento y a compartir en los comentarios qué recuerdo silencioso marcó tu vida. A veces, escuchar también es una forma de justicia. La sala quedó en silencio de nuevo, pero esta vez era distinto. No era el silencio impuesto por el poder, sino el que precede a algo irreversible. Rosa levantó ligeramente la cabeza, sus piernas temblaban, pero su decisión estaba tomada. Esteban aún no lo sabía, pero la historia que había intentado borrar estaba a punto de sentarse frente a él, sin pedir permiso. Rosa dio un paso al frente con una lentitud que hizo girar las miradas. El sonido de sus zapatos gastados sobre el piso brillante resonó como una declaración involuntaria. No levantó la voz de inmediato. Primero respiró hondo, permitiendo que el temblor se asentara en su pecho. Esteban alzó la vista con fastidio, sorprendido por esa interrupción inesperada. La sala entera pareció contraerse. Rosa sostuvo la mirada del empresario por primera vez, sin desafío explícito, pero con una firmeza nueva. «Tiene razón», dijo al fin, con una voz quebrada pero clara. «Yo limpio». Esa pausa breve, cargada de significado, tensó el aire. «Pero también recuerdo», añadió, y en esa frase simple se abrió una grieta que nadie supo cómo cerrar. Sus manos se movieron hacia el bolsillo del delantal con una decisión que contrastaba con su fragilidad aparente. Sacó la fotografía con cuidado, como si temiera dañarla, y la sostuvo entre los dedos unos segundos antes de avanzar hasta la mesa. Cada paso era un acto de valentía silenciosa. Los ejecutivos observaban, inmóviles, conscientes de que algo fuera de guión estaba ocurriendo. Rosa colocó la foto sobre el vidrio, deslizándola suavemente hacia el centro. El contraste entre el papel gastado y la superficie impecable era brutal. No dijo nada más. Dejó que la imagen hablara, confiando en la fuerza de una verdad que había esperado demasiado tiempo. La fotografía mostraba a un hombre joven, desesperado, frente a una obra detenida, recibiendo un sobre de manos de una mujer decidida. Esteban reconoció la escena al instante. El color abandonó su rostro, y su postura segura se desarmó en un gesto mínimo, casi imperceptible. La sala quedó en un silencio absoluto, interrumpido solo por la respiración contenida de quienes presenciaban el momento. Para Esteban, el pasado irrumpía sin aviso, arrancándole la máscara con la que había construido su identidad. No había ironía posible, no había comentario ingenioso que lo salvara, solo la evidencia muda de una deuda moral negada durante décadas. Rosa observó su reacción sin satisfacción ni rencor. Lo que sentía era una mezcla de dolor antiguo y alivio inesperado. Había temido este instante durante años, imaginándolo como una confrontación violenta. En cambio, lo que emergía era una tristeza compartida, pesada y honesta. Esa mujer, continuó, señalando la imagen con un dedo tembloroso, era mi hija. La frase cayó como un golpe seco. Algunos ejecutivos bajaron la mirada, otros se llevaron la mano a la boca. La historia dejaba de ser abstracta para adquirir un rostro, un nombre, una pérdida concreta. Esteban abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Su mente retrocedió a aquel tiempo de miedo y vergüenza, al alivio que sintió al recibir esa ayuda, al juramento silencioso de no depender nunca más de nadie. Recordó haber devuelto el dinero años después,
convencido de que eso cerraba el capítulo. Ahora comprendía que había confundido pago con reparación. El orgullo que lo había sostenido se resquebrajaba, revelando una culpa que nunca había enfrentado. Su silencio ya no era autoritario, sino desarmado, expuesto ante todos. Rosa sintió el peso de la sala sobre sus hombros, pero también una ligereza inesperada. Decir la verdad no había borrado su miedo, pero lo había puesto en su lugar. Pensó en su hija, en la fe que tuvo en ayudar, y en cómo esa decisión había marcado sus vidas. No buscaba venganza ni compensación inmediata, quería que la memoria existiera, que no fuera negada una vez más. Su voz se mantuvo firme mientras continuaba, consciente de que cada palabra tejía un puente entre el pasado y ese presente tenso. Los ejecutivos intercambiaron miradas cargadas de incomodidad y revelación. La jerarquía que hasta entonces había sido incuestionable se veía sacudida por una verdad simple y devastadora. Esteban, por primera vez en años, se sintió pequeño. La sala de reuniones, símbolo de su poder, se transformó en un espacio de juicio moral silencioso. No había tribunales ni contratos que lo protegieran de ese momento, solo personas, memoria y una deuda que reclamaba ser reconocida. El punto de virada se completó sin aplausos ni gritos. Fue interno, profundo. Rosa había cruzado un umbral del que no podía volver. Esteban, enfrentado a su pasado, entendió que el éxito construido sobre la negación tenía un costo humano incalculable. La dinámica de poder se había invertido sin violencia, solo con la fuerza de la verdad expuesta. La sala quedó suspendida en ese instante transformador, consciente de que nada volvería a ser exactamente igual. El clímax no llegó con gritos, sino con un silencio tan denso que parecía presionar los pulmones. Esteban se quedó mirando la fotografía como si fuera un espejo cruel, incapaz de sostener por más tiempo la imagen que había construido de sí mismo. Sus manos, antes firmes, descansaban ahora abiertas sobre la mesa, vulnerables. Levantó la vista lentamente y, por primera vez, miró a Rosa sin sarcasmo ni superioridad. En sus ojos había una mezcla de vergüenza y dolor antiguo. La sala, testigo involuntario, parecía contener la respiración, consciente de estar presenciando algo que iba más allá de una simple revelación. Llora, comenzó Esteban, y la palabra se le quebró en la garganta. Nunca había tenido que explicar su pasado frente a otros, mucho menos reconocer una dependencia que había negado toda su vida. Se apoyó en el respaldo de la silla, como si necesitara sostén físico para no derrumbarse. Confesó que había estado al borde de la ruina, que esa ayuda lo había salvado cuando nadie más creyó en él. Su voz perdió el tono seguro que lo caracterizaba, transformándose en algo frágil y humano. Admitió que devolvió el dinero años después, pero que nunca tuvo el valor de buscar a quien lo había ayudado. Rosa escuchó sin interrumpir, con una calma que sorprendía incluso a ella misma. No había triunfo en su expresión, solo una tristeza serena. Cuando Esteban mencionó el pago, Rosa asintió levemente. Ella nunca esperó nada a cambio, dijo, con suavidad, pero con una firmeza que atravesó la sala. Creía que ayudar era suficiente. Esa frase desarmó las últimas defensas del empresario. Comprendió que su devolución tardía no había sido un acto de gratitud, sino una forma de silenciar una deuda emocional que lo incomodaba. El contraste entre ambos era evidente. Rosa, con su ropa sencilla y sus manos marcadas por el trabajo, sostenía una dignidad intacta. Esteban, rodeado de símbolos de éxito, se enfrentaba a una pobreza emocional que había ignorado durante años. La verdad expuesta no necesitaba adornos. Los ejecutivos, hasta entonces aliados del poder, se encontraron incómodos en su papel de espectadores. Algunos sentían vergüenza, otros admiración silenciosa por el coraje de Rosa. La risa que había iniciado todo desapareció por completo, reemplazada por un respeto involuntario. Esteban cerró los ojos un momento, respirando hondo,
como si intentara ordenar un caos interno largamente reprimido. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas que no intentó ocultar. Reconoció que su desprecio por los trabajadores invisibles era una forma de negar su propio pasado, de castigarse por haber necesitado ayuda. Esa confesión, tan simple y tan tardía, resonó con fuerza. El empresario comprendía al fin que su crueldad no había sido fortaleza, sino miedo disfrazado de poder. Rosa dio un pequeño paso más cerca de la mesa, no como gesto de confrontación, sino de presencia. Mi hija murió creyendo que valía la pena ayudar, dijo, y su voz tembló apenas. Eso es lo único que quería que usted recordara. No pidió disculpas, no exigió compensaciones. Su papel en ese momento no era el de acusadora, sino el de guardiana de una verdad que necesitaba ser reconocida para sanar. Esa postura, lejos de humillar a Esteban, le ofrecía una salida posible, la de asumir y transformar. La sala se había convertido en un espacio de catarsis colectiva. El poder ya no residía en los títulos ni en el dinero, sino en la capacidad de enfrentar la propia historia. Esteban asintió lentamente, aceptando la dimensión de lo que había negado. Por primera vez, no intentó controlar la narrativa, permitió que la verdad existiera tal como era, incómoda y necesaria. Ese acto de rendición marcó el verdadero clímax emocional, donde las jerarquías se desdibujaron frente a la humanidad compartida. Cuando el silencio volvió a instalarse, ya no era opresivo, era un silencio de comprensión, de duelo y de posibilidad. Rosa sintió que algo se acomodaba dentro de ella, como si una carga invisible se aligerara al fin. Esteban, despojado de su armadura, permanecía inmóvil, consciente de que ese momento definía quién sería a partir de ahora. La verdad había hecho su trabajo, había derrumbado defensas y abierto un espacio para la transformación real. El desfecho comenzó con un gesto inesperado. Esteban se levantó de su silla, rompiendo el protocolo que siempre había dominado. Caminó despacio alrededor de la mesa, sin prisa, como si cada paso fuera una forma de aceptar el peso de lo ocurrido. Se detuvo frente a Rosa y, ante la mirada atónita de los ejecutivos, inclinó ligeramente la cabeza. No fue un gesto teatral, sino torpe y sincero. «Perdón», dijo, sin adornos ni excusas. La palabra sonó frágil, pero auténtica. En ese instante, el poder dejó de ser vertical para volverse humano, expuesto y vulnerable. Esteban habló entonces de reconocimiento público. Admitió su burla, su desprecio y la injusticia de haber reducido a Rosa a una función. Reconoció la ayuda recibida años atrás y el error de haber creído que devolver dinero bastaba para saldar una deuda moral. Su voz, aún quebrada, resonó con una honestidad que nadie esperaba. Prometió honrar la memoria de la hija de Rosa, no como gesto de caridad, sino como acto de justicia. Esa confesión no borraba el pasado, pero abría una posibilidad real de reparación. Rosa escuchó con atención, sosteniendo la mirada. No sonrió ni lloró. Su expresión era serena, casi solemne. Agradeció las palabras, no como quien recibe un favor, sino como quien acepta un reconocimiento largamente negado. Dijo que no buscaba poder ni protagonismo, solo respeto. Ese intercambio simple redefinió la escena. Los ejecutivos, testigos de la transformación, entendieron que algo profundo estaba cambiando, no solo en Esteban, sino en la cultura que él había impuesto durante años. En los días siguientes, Esteban cumplió su promesa, anunció cambios internos, estableciendo un trato digno y visible para todos los trabajadores, sin importar su función. Implementó programas de apoyo y espacios de escucha, reconociendo que la empresa no se sostenía solo por decisiones estratégicas, sino por personas. Ofreció apoyo educativo para Clara, asegurando oportunidades que Rosa jamás pudo imaginar para su nieta. Ese gesto no era una limosna, sino una forma concreta de honrar una deuda histórica. Rosa regresó a su rutina, pero ya no era la misma.
Caminaba por los pasillos con la espalda un poco más erguida, saludada por nombres que antes no se pronunciaban. No se volvió poderosa, ni dejó de limpiar, pero algo esencial había cambiado. Su voz existía, la memoria de su hija había encontrado un lugar en el mundo, y eso le daba una paz nueva. En casa, al contarle a Clara lo ocurrido, lo hizo sin rencor, enseñándole que la dignidad no siempre grita, pero siempre deja huella. El desfecho no fue un final perfecto, sino honesto. Esteban continuó enfrentando su culpa, ahora sin esconderla, aprendiendo a vivir con gratitud en lugar de vergüenza. Rosa siguió trabajando, criando a su nieta con la certeza de haber hecho lo correcto. Ambos habían cambiado, no por imposición, sino por la fuerza transformadora de la verdad. La historia cerraba con una sensación de alma aliviada, recordando que el respeto y la memoria pueden reordenar el mundo, incluso en los lugares más inesperados. La historia de Rosa y Esteban no trata solo de una humillación pública ni de una revelación tardía, habla de cómo la memoria, cuando es silenciada, se convierte en una herida abierta que atraviesa generaciones. Rosa cargó durante años con un recuerdo que el poder prefirió ignorar, no por debilidad, sino por supervivencia. Su silencio no era vacío, estaba lleno de amor, culpa y dignidad contenida. Cuando finalmente habló, no lo hizo para vengarse, sino para devolverle a la verdad el lugar que siempre le perteneció. También es una historia sobre el orgullo y sus trampas. Esteban construyó su identidad negando la ayuda que lo salvó, creyendo que la autosuficiencia era sinónimo de grandeza. Al hacerlo, perdió algo esencial, la capacidad de agradecer sin vergüenza. Su crueldad no nació del éxito, sino del miedo a recordar quién fue cuando necesitó a otros. Solo al enfrentar esa parte de sí mismo pudo comenzar a transformarse, entendiendo que reconocer una deuda moral no disminuye, sino humaniza. En el centro de todo está la dignidad silenciosa. Rosa no ganó poder ni riquezas, pero recuperó algo más profundo, el derecho a existir con su historia completa. Su acto demostró que incluso quienes parecen invisibles sostienen verdades capaces de cambiarlo todo. La memoria no necesita gritar para ser justa, basta con que sea reconocida. Cuando eso ocurre, el equilibrio moral se restablece y el respeto deja de ser un privilegio para convertirse en un deber. Porque, al final, la vida siempre encuentra la forma de recordar quién estuvo allí cuando todo parecía perdido, y esa memoria, aunque no haga ruido, coloca a cada persona exactamente donde corresponde.